gracias. No, por favor, gracias a vos. ¿Cómo caracterizar lo que pasó y lo que está pasando? Yo creo que es más de lo que ya nos tiene acostumbrado este gobierno, ¿no? Creo que desde que empezó, manifestó, yo en algún momento en las primeras notas te había dicho que eran muy parecidos al PRO. Sí. Hoy por hoy lo sostengo, después de 3 años de gestión. Vos lo ves con algunos de los temas que yo escuchaba que estabas tratando en las notas anteriores. Ellos toman la decisión y lo hacen sin importarle nada. Creo que es la forma de hacer política que tienen. En algún aspecto creo que lo esperábamos de este tipo de modelo de gobierno, más allá de que esté dentro del frente de todos, pero creo que lo esperábamos. Y lo han hecho cuando asumieron con la derogación de los decretos, en los cuales no había más que beneficios para muchos trabajadores y trabajadoras, donde antes que se hagan las generales, en las cuales Mariel Fernández fue elegida intendenta, nosotros sosteníamos que, o al menos voy a hablar en lo personal, uno sostenía que había muchas cosas que corregir de la gestión anterior, que en esos decretos habían metido, no habían incluido a muchos compañeros y compañeras que se lo merecían, y sí habían metido de manera arbitraria era direccionado y arbitrario. Exactamente, en medio de lo que había que hacer, no se hizo para todos y todas, y sí se hizo para algunos que ellos querían que quizás no le correspondía, y que hoy lo sostienen. Eso es lo peor, porque si vos me decís que hubiese sido la solución, bueno, está bárbaro, pero en realidad hay muchas personas, muchos trabajadores que eran parte de la gestión anterior que hoy se quedaron con esos beneficios y se perjudicó a gente que le correspondía. Entonces, así empezó esta gestión. Nos agarró en el primer año de ellos la pandemia, donde quizás con esa excusa o con ese motivo se disimuló un poquito más la modalidad de sentarse a discutir y a negociar. Claro, ante la emergencia había que avanzar y había que resolver. Exactamente. Eso se entiende y lo hicieron todos. Exactamente, pero en el 21 y en el 22 quedó bien en claro la modalidad de ellos. En los 2 años lo cerraron de la misma forma, en los 2 años el compañero perdió muchísimo y no hay vuelta atrás, es lo que vos acabas de decir, uno nota que no hay vuelta atrás. Hoy por hoy se está en el Ministerio de Trabajo viendo qué se resuelve con los informes de ambas partes, pero en realidad está en ellos no corregir nada. Incluso uno lo que nota es que decir, ponen en boca de ellos o en acciones de ellos cuestiones que son derechos de las compañeras y los compañeros que están incluidos en la ley 14656, como bien vos lo dijiste, y en el convenio colectivo de trabajo, incluso en la carrera municipal. Hay 3 documentos que rige el empleo municipal, al menos en Moreno, y los debería haber en todos los distritos, que sabemos que eso no existe. El primero es la ley, que es para toda la provincia. El segundo es el convenio colectivo de trabajo, que ese sí es para cada municipio, y la carrera municipal, que se desprende de estos 2 anteriores, tanto de la ley como del convenio. Hoy por hoy se están cumpliendo algunos de los derechos que estos documentos establecen. Entonces, en realidad no han hecho nada, solamente lo que corresponde, y todavía les falta. A mí, y lo debo contar, cada vez que tengo alguna duda respecto a un tema gremial, lo llamo a Ariel y a otra persona, porque uno no sabe todo ni pretende saberlo. Lo que sí tengo la convicción de tratar de decir lo apropiado, aun cuando me falte, pero sí lo apropiado. Presentismo y puntualidad. Entonces, yo digo, ¿cómo le repercute a un laburante, hombre o mujer, que le ofrezcan algo que debería estar, que no se actualizó y dice, miren, esto es un regalo? ¿Entendés el concepto? El concepto es, no están viendo al trabajador como tal. Es un empleado, es personal, es un objeto. Te doy esto. Cerrá la boca, tomalo, porque no te doy ninguna opción. La mesa, incluso de ascenso y calificaciones, he charlado hace una semana atrás, sigue siendo manejada arbitrariamente. Ni que hablar de la paritaria, dijo, hasta acá me parece que es claro el modelo. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Pero presentimos de puntualidad, cuando aparece, dije, es muy interesante cómo se ratifica un modo y una forma. A lo que uno le llama la atención, o por ahí en el fondo te genera así un poquito de, digamos, de insatisfacciones, cómo repercute también en el compañero, ¿no? Sí, claro. Y uno lo entiende y lo justifica desde la necesidad. Entonces, cuando te dicen que te van a dar en vez de 500, 3.000, el compañero está contento. En realidad, como bien vos lo dijiste, el convenio desde que se firmó estableció un porcentaje para el presentismo y un porcentaje para la puntualidad, que sea con respecto al sueldo básico inicial de la carrera municipal. En los primeros tiempos, el primer año creo que estaba por debajo, ¿sí? Porque se había actualizado justo en ese momento la suma fija, entonces se dejó pasar un año, pero a partir de ahí no se respetó más.
Y ahí podrían decir, bueno, ¿por qué por ahí las entidades gremiales no lo discutieron? En lo personal yo creo que el presentismo y la puntualidad es una bonificación que da el empleador. Es un premio por ir todos los días. Claro. O sea que no se te puede enfermar ni un hijo. Porque si vos no estás cuidando a tu hijo, perdés esos 3.000 pesos. Entonces es cruel también, que por un lado el compañero esté contento. Es tirano, te digo. Duele, por eso te digo que genera insatisfacción y duele, por eso te digo que parece en el PRO. Porque por un lado el compañero se pone contento por el beneficio que te dan supuestamente, pero después te presionan. Porque si el presentismo fuera, como pasa en los médicos, del 30% de tu sueldo, y no faltas por nada, vas a trabajar hasta enfermo, porque perdés muchísimo. Claro. Entonces, desde ahí es donde como entidad gremial también nosotros jamás lo discutimos. Acá sí por ahí me pongo en el rol, ¿no? Desde Citram, es decir, jamás lo discutimos porque nos parece injusto. Nosotros discutimos, o creo que los gremios deben discutir, aquellas bonificaciones que reivindican la tarea que el compañero hace todos los días. Y incluso ellos, cuando sacan el comunicado de cerrando esa paritaria, diciendo lo que hay, ellos ponen en valor al trabajador y a la trabajadora municipal. Y también es contradictorio, porque está cerrando 2 paritarias y una tercera en el año 2020, donde el compañero ya perdió desde lo oficial, solo desde lo oficial, más de un 50% del poder adquisitivo del salario con respecto a la inflación. Solo desde lo oficial. Y sabemos que lo real es otra cosa. Lo vemos todos los días en el supermercado o en el negocio del barrio. Lo real es otra cosa. Entonces, perdimos más en estos 3 años que en los 4 años de Macri Vidal. Me parece que ese es un buen reel para este momento, porque hay que hacer cuentas, primero. Ustedes tienen, porque siempre lo digo, Citram busca el diálogo, es una característica de Citram. Ha trabajado por el básico siempre, no por un bono, no por fuera del básico, es decir, porque están mirando los de hoy y los de mañana, los compañeros y compañeras jubiladas, y desde ya. Entonces, yo entiendo esa política gremial que es el acuerdo que ha sido parte de este programa, explicado en otras áreas, como necesario. Siempre digo que el acuerdo es si hay buena voluntad de las partes. Entonces, te pido que me reiteres el cálculo que hicieron ustedes. ¿Cuánto se perdió en 3 años comparado con los peores años de la Argentina para muchos que ha sido el macrismo? Y en realidad en estos últimos 3 años se ha perdido en total, en lo que va ahora, porque nos falta cerrar este año, ¿no? Sí. Con los datos oficiales un 48%. Sí, desde lo real, de lo que dice el INDEC y de lo que se cerró en la mesa paritaria. Y vuelvo, desde lo real, sabemos que los precios afectan, o la inflación afecta mucho más en los productos que por ahí un compañero, un trabajador y una trabajadora municipal con el tipo de ingreso que tiene, es a lo que puede acceder, que es solamente la comida, básicamente. Entonces voy a decir, desde ese lado entendemos que estamos muy por encima de ese casi 50%. Y creemos que además cuando se cierre el 2022 se va a llegar o se va a superar la pérdida del 50%, porque nos queda un 10% ahora en noviembre y un 6% en diciembre. Por lo cual, con lo que va a marcar la inflación a fin de año, yo creo que ese 50% se llega. Lo cual queda bien de manifiesto, porque ellos también hacen comparaciones con distritos de alrededor, pero es como también la podríamos hacer nosotros, ¿no? Nos comparamos con los distritos que mejor cerraron, si queremos. Claro. Ellos los comparan por ahí con los que están peor, los que vienen peor desde siempre. Que es también lo que uno cuestiona teniendo la ley 14656, que entendemos que hoy con Walter Correa como ministro de Trabajo esperemos que se dé, que es la mesa provincial. Es un eje innegociable de Correa. Bueno, que por eso digo que es un punto, digamos, en el cual si bien no es influyente, o sea, no es, ahora se me fue la palabra, por una cuestión del país que tenemos, ¿no? De la forma de estructura del país que tenemos, un país federal, no podemos avasallar contra la autonomía de los municipios, no es vinculante. No es vinculante, pero sí marca un piso, como hace la ley, la paritaria nacional de la docente, por ejemplo, sí, de educación, para que el resto de los municipios, junto con los intendentes, porque en esa mesa están las dos partes, puedan empezar o iniciar sus paritarias. Pero también es real que hay que resolver la situación de muchos distritos de la provincia. Ahora, yo lo comparo, por ejemplo, con General Rodríguez, un distrito vecino, un distrito amigo, en el cual siempre hemos estado por encima de ellos, siempre hemos charlado con los compañeros de Rodríguez, donde nos han incluso ido solicitando algunos proyectos que nosotros presentamos como para ir actualizándolo ellos, y hoy por hoy están por encima nuestro en salario. O sea, en estos 3 años nos superaron. Y vos decís, es verdad que los compañeros en una lucha interesante y la venían dando desde siempre, pero estuvo en la decisión política del intendente también, cuál era su postura,
y cerrar todos los años por encima de la inflación. Se cerraba el índice inflacionario y él siempre le da unos puntos más donde se siente y lo discute con el sindicato. Y en 3 años de Mariel Fernández, los municipales perdieron el 50%. Perdimos el 50% del poder adquisitivo. ¿En los 4 años de Macri? Con respecto a la inflación. Y habremos estado en un 20%. Lo tengo actual. ¿En 4 años? Sí, lo tendría que refrescar porque en su momento lo tenía, pero no llegamos al 20% en 4 años. La peor paritaria que cerramos, que fue en el 2017, donde incluso se perdió un tramo de aumento, fue la que menos perdimos, porque fue el año que menos inflación hubo en los últimos, que fue de alrededor del 24%, y nosotros sin un tramo quedamos en el 22,1%, algo así. Y después habremos perdido a razón de 5 o 6 puntos por año. Te hago 2 preguntas finales, Ariel. Trabajadores y trabajadoras municipales, 2 años de contratación, fuera, porque hicieron una marcha acá enfrente. 3 trabajadores denunciados por la policía. Una característica de este gobierno es la policía siempre. En una plaza, en el Palacio Municipal. ¿Es materia de discusión entre los laburantes esto o es una aceptación de que el modo y la forma de Mariel Fernández tiene esta característica y no es que miran para el costado, entiende que el poder es eso? Mira, esto lo hemos hablado muchas veces y digamos, nuestro gremio, pero cuando digo nuestro gremio digo los trabajadores y las trabajadoras municipales, estamos muy atravesados siempre por la política, más que cualquier otro, obviamente. En el 99,9% de los casos se ingresa a la municipalidad por política. Por la política, por el contacto. O no, muchos compañeros y compañeras no dejan de hacer política. Incluso muchos lo están haciendo para esta gestión, hasta te diría en desacuerdo con el gobierno. Y se ha quedado manifestado en algunos de estos casos donde vos lo planteás, que por tener diferencias se los corre y se los echa incluso. Sí, sí. Entonces yo creo que hay muchos compañeros y compañeras que lo ven pero no lo dicen. Por eso lo decimos nosotros, ¿sí? Los que tenemos la representatividad de los compañeros y las compañeras y la obligación de hacerlo, ¿sí? Siempre se caracterizó por esto que vos planteás. La primera paritaria que fuimos, que íbamos a charlar, nos encontramos con la municipalidad vallada por policía. Sí, sí, sí. Y nos llamó muchísimo la atención, incluso manifestó su malestar el secretario de gobierno en ese entonces, pero dudo que no lo supiera. Entonces, o lo podría haber hecho apenas llegó y lo vio, ¿no? Iván Liendro, me estás diciendo en ese momento. En ese momento ya era Beto Conca. Es Beto Conca, ajá. Sí, porque fue la primera paritaria, fue a fines del 2020. Bien. Entonces, digamos que se caracterizaron, como bien decís vos, por este tipo de medidas. Por eso también uno lo asocia a su forma de gobierno y a sus metodologías. Y lo manifiestan en todos los ámbitos la arbitrariedad. Esto que vos mismo me planteas es lo mismo que nos pasa con la mesa paritaria y es lo mismo que pasa en muchísimos de los sectores de trabajo. Los sectores puros de ellos, ¿sí?, toman medidas arbitrarias. Y lo que muchos otros por ahí ven que se permite, porque es lo que se permite, lo utilizan en situaciones en las cuales también es para beneficio de algunos pocos. Digo representante de la gestión, ¿no? Gente que tiene, que ocupa cargos en la gestión, y uno también lo ve. Y vos lo sabés muy bien, sabés mejor que yo que hay muchas denuncias que no salen a la luz, ¿sí? Y que tiene que ver con esto, o sea, esa arbitrariedad con la que se manejan llega a un punto en lo que para mí permite o da pie a manejarse de manera impune. Esa arbitrariedad habilita y permite la impunidad. Yo creo que es lo peor que nos puede pasar, ¿sí? ¿Algo porque parecido en cuántos años de municipales? ¿Algo parecido? 23 años de municipal. ¿Algo parecido? No tenés dudas. No tengo dudas de que es totalmente diferente. A ver, que hayan estado compañeros y compañeras por la política muchísimas veces. Pero hoy por hoy tenemos una ley y un convenio que lo impide. ¿Sí? Antes estaba permitido, vos lo sabés muy bien que la 11757 lo que hacía era eso, darle la libertad a los intendentes de manejar la planta municipal como querían. ¿Para qué? Para que sea su herramienta de hacer política, la planta municipal. Contratos de por vida, sueldos nada regalados, no había forma de discutir aumentos y demás. Entonces, en ese momento había, digamos, acciones o movimientos que lo permitía la misma ley. Hoy por hoy ellos rompen con el convenio colectivo, van en contra de la ley 14656, por eso te digo que ahí hay una arbitrariedad hasta incluso que supera lo legal y eso genera impunidad.
porque hay muchos representantes de la gestión que en sus lugares, por ahí por otro tipo de cuestiones, toman tipo de decisiones de esta manera, ¿sí? Para seguir haciendo lo que hacen. ¿Sí? Que tiene que ver con esto que hablamos por ahí de las denuncias que muchas veces se tapan. Y muchas que han sido públicas y quedaron en nada. Sí, sí. Entonces, eso es lo triste de que se manejen de esa forma. Pues yo no creo que les haga bien tampoco a ellos. La última es de análisis, una respuesta rápida, que hay un logro en el modo de Mariel Fernández que es reducir a los gremios. Eso es un logro político. Después, por supuesto, cada uno lo analizará y emitirá opinión, pero no hay duda que los ha reducido. Hasta con expresiones públicas diciendo no representan a nadie. Eso habla también un poco de lo que está pasando, ¿o no? Totalmente, y creo que tiene que ver mucho, lamentablemente, con lo que se maneja la política actual y la sociedad en general. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Por ahí uno ha tenido la posibilidad en algún momento en mi formación y demás acceder o tener que hasta incluso leer y estudiar ciertos puntos, y que tiene que ver con el discurso. Ellos manejan muy bien el discurso, tienen las herramientas para instalarlo a partir de medios de comunicación o como fuere. Y es lo que nos pasa en la sociedad en general y en lo macro, ¿no? En lo nacional, es decir, compramos lo que muchas veces nos venden. Yo creo que ellos supieron hacer muy bien ese trabajo. Incluso te voy a decir, creo que en los mismos compañeros y los compañeros lo instalaron y lograron que hoy por ahí, hasta quizás en muchos casos por temor realmente, eviten identificarse con una entidad gremial. Se nota en las movilizaciones, se nota en las convocatorias, se nota en todo ese tipo de cosas. Creo que ha sido un logro de ella, pero yo la verdad no lo celebraría, porque también el contexto en el que hoy está se lo permitió. No sé si hubiese sido lo mismo si hubiese gobernado los 4 años anteriores, poder instalarlo y hacerlo eso de la misma manera. Pero hoy, con provincia y nación a favor, y sabemos que hubo una asistencia importante para todos los municipios, pero Moreno fue uno de los más beneficiados, quizás le permitió o tuvo la posibilidad de poder hacer esto. No quito mérito tampoco a muchas cuestiones que han quizás seguramente hecho bien, pero también hay que ser realistas de que han tenido un gobierno provincial y nacional que a Moreno lo acompañó y muchísimo. Entonces, desde ese tipo de herramientas que ellos han tenido, instalaron en el discurso que justamente, incluso en el informe que dan al Ministerio de Trabajo, donde ponen hasta cantidades de compañeros que se han adherido a los paros, y es totalmente mentira. Pero en las áreas, cuando el compañero volvía o a fin de mes, porque muchos se lo hacen hacer a fin de mes, la planilla de firma, le decían, bueno, el día de paro firmalo, así no tenés problema. Entonces después ellos se agarraban de ahí. Pero sabemos que fue también una maniobra para desestimar lo que impactaron las medidas de fuerza que se habían llevado a cabo. Entonces, vuelvo a repetir, para mí tienen un muy buen discurso en todos los aspectos, en este también, y lo han logrado, sí es real que lo han logrado. Ariel, gracias. No, por favor, gracias a vos.